Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17 al 25. Hoy continuamos nuestra serie de sermones luchando por lo que más importa. Y esta serie está basada en el libro de Timoteo que Pablo escribió a su hijo en la fe, Timoteo. Entonces, el domingo pasado nos explicó el pastor Javier y vimos con el pastor Javier, él resaltó la importancia de tratar con honra y respeto y responsabilidad a los diferentes grupos en la iglesia. Y él se enfocó específicamente en las viudas. ¿Recuerdan? La semana pasada él estuvo hablando sobre las viudas, de que a los diferentes tipos de viudas que Pablo describe y cómo es que se debe de cuidar de ellas. Entonces vimos eso. Él resaltó también la necesidad de establecer criterios bíblicos para el cuidado familiar y comunitario. Y también nos exhortó a que nosotros cuidemos de nuestros padres, tengamos cuidado de nuestros padres, y también nos exhortó a que nosotros demos a nuestra iglesia, porque nuestra iglesia tiene un fondo de benevolencia donde también ayudan a las personas que tienen ese tipo de necesidades de las cuales estaba hablando el apóstol Pablo. Entonces, hoy veremos cómo el apóstol Pablo regresa una vez más al tema principal de su carta. ¿Y se recuerdan cuál era el tema principal de su carta? Corregir a los falsos maestros. ¿Sí? Ese ha sido el hilo en toda la carta de Timoteo. A veces lo vemos, a veces no lo vemos, pero ahora sí es muy claro y vuelve a este punto, y parece que la influencia de estos maestros había llegado hasta el liderazgo principal de la iglesia. Imagínense eso. La influencia de los falsos maestros se había metido ya entre los líderes de la iglesia y los ancianos de la iglesia. Entonces era algo muy feo. Pablo quiere que el joven Timoteo sepa que los ancianos de la iglesia merecen honor, pero también ellos tienen que gobernar bien. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Hace un par de semanas falleció el pastor John MacArthur. ¿Sí? Hace un par de semanas. Este hombre fue muy respetado, que no solo pastoreó una iglesia, sino fundó una universidad, fundó varios ministerios, fundó un seminario, incluyendo, y él fue muy respetado en muchos ámbitos en la iglesia evangélica. Lo menciono no porque esté de acuerdo con todas sus enseñanzas, pero sí por el legado que dejó este hombre. Y porque pocos ministros terminan bien. Por eso lo menciono. Porque es un hombre que terminó bien. Un ministro que terminó bien. Entonces, este siervo de Dios terminó bien, dejando un ejemplo a todos aquellos que le tienen a él en alta estima. Muchas personas. Pero, estadísticamente, 70%, óigalo bien, 70% de los ministros evangélicos no terminan bien. ¿Se dan cuenta de lo alarmante que es esta estadística? Quiere decir que yo tengo 3 chances de 10, 30% de chances de terminar bien. Es solo la estadística. No es fácil. Entonces, ustedes deben de orar por mí, así como yo oro por ustedes. ¿Sí? Nuestro hermano John MacArthur terminó bien. Quizá una de las razones es porque de las que muchos ministros terminan mal, es porque el porcentaje, el mismo porcentaje no comienza bien. Si no comienzas bien, no terminas bien. Quizás empezaron el ministerio por las razones equivocadas. No comenzaron bien y por eso terminan mal. O quizás por la falta de disciplina que tuvieron. No hubo quien los disciplinara o no hubo a quien se pudiesen someter ellos. ¿Sí? Por eso, un liderazgo sano no solo debe de empezar bien, de pasar por un proceso de selección, sino que debe de someterse a la disciplina y a los ancianos de la iglesia. Entonces, eso es lo que Pablo va a hablar ahora.
Vamos entonces a la palabra de Dios. Si nos es posible, pónganse de pie y vamos a leer en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 al 25. Y les voy a estar leyendo de la nueva, ¿cómo se llama? La nueva Biblia de las Américas. Dice así: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey y cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. No admitas acusación contra un anciano, a menos de que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. 21. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. 24. Los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son no se pueden ocultar. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a ti te plació dejarla plasmada para que un día como hoy nosotros pudiésemos aprender de ella. Bendice, Señor, a cada persona que está en este lugar escuchando, los que van a estar escuchando en YouTube o los que van a estar escuchando en Zoom o en el live stream. Señor, bendícelos. Señor, ayúdanos a vivir en tu palabra hasta que tu palabra viva en nosotros. Señor, ayúdanos a llevar la verdad de tu palabra a cada rincón de cada vida. Y Señor, ayúdanos a ser una comunidad de discípulos de Jesús que hace discípulos de Jesús. Pueden tomar su lugar. Amén. Entonces, Pablo regresa al tema de los ancianos y recuerden que Pablo ya ha hablado sobre los ancianos, sobre los obispos. Ya nos dijo cuáles son los requisitos. En inglés es the qualifications. ¿Qué califica a alguien para ser un anciano de la iglesia? Eso ya lo vimos en el capítulo 3. Aprendimos ahí sobre esos requisitos. En el pasaje que acabamos de leer, una vez más, Pablo regresa a ese tema de los ancianos. Esta vez vemos que la intención es doble. Primero, nos va a hablar de cómo nosotros debemos de tratar a los ancianos que gobiernan bien. ¿Y qué debemos de hacer con los que no gobiernan bien? ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos tratar a los que gobiernan bien? ¿Y qué debemos de hacer con los que no gobiernan bien? ¿Sí? Entonces, 1 Timoteo 17, capítulo 5, versículos 17 y 18 dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. ¿Sí? Principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Amén. Nos vemos. Trátenme bien. Ahí está. Ok. ¿Por qué? Porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Entonces, Pablo está dejando claro: los ancianos que gobiernan bien son dignos de doble honor. Y no sabemos si es dignos de doble paga, puede ser, pero no sabemos. Pero por lo menos es digno de doble respeto, dignos de doble honor, de doble aprecio. Aprecie a aquellos que les enseñan la palabra, ¿sí? Aquellos que pastorean la iglesia, aquellos que van a rendir cuentas por usted. En otra versión dice: a los que son dignos de aprecio, ¿no? De doble aprecio. Entonces, y más, dice Pablo, a aquellos que tienen la labor de enseñar y predicar las Escrituras.
O sea, hay un peso sobre el que se pone aquí arriba a predicar la palabra, a enseñar, porque lo que hacemos aquí arriba, esto es lo más fácil, pero lo que está pasando espiritualmente cuando estamos aquí arriba, eso es lo que pesa. Hay veces que yo bajo y le digo a Marisol, siento que me leñasearon, siento que me dieron con un leño en la espalda. ¿Sí? O cuando oras por alguien y hay algo pesado que tienes que entregar al Señor, a veces hasta uno se siente muy débil. No sé si lo han experimentado ustedes, pero es lo que sucede. Entonces, esas personas son dignas de aprecio, especialmente porque están edificando su vida también. Y al ver más de cerca estos versículos, podemos ver que muy por seguro en la iglesia de Éfeso existían algunos ancianos, algunos pastores, algunos que enseñaban que no gobernaban bien. Porque si no, Pablo no hubiera dicho a los que gobiernan bien. Porque entonces quiere decir que hay quienes no gobiernan bien. Hay quienes que están gobernando mal. Y la pregunta que aún no nos queda claro y que vamos a resolver después es, ¿qué hacemos con estos que no lo están haciendo bien? Que no gobiernan bien, que no tienen las razones adecuadas por las cuales se están sirviendo. Entonces, vamos a llegar ahí, pero para mientras es bueno que veamos que bíblicamente aquellos que enseñan y predican las escrituras son dignos de honor y también son dignos de su salario. ¿Sí? Sé que en esta iglesia no, pero hay un problema con esto. ¿Sí? Muchas personas tienen problema con dar para que su pastor pueda vivir bien. ¿Sí? Aquí no, porque ya se salió David. No, no es cierto. Sé que en esta iglesia no, pero por si las dudas, déjenme explicar algo. Por si alguien tiene alguna duda, les dejo esto claro. El único pastor asalariado en esta iglesia, en el ministerio de ICC en español, soy yo. ¿Sí? Henry, aunque sirve en su rol de predicador y de maestro, también enseña, pero no recibe un salario como pastor, como obrero. ¿Sí? El salario que recibe es por su labor como coordinador de ministerios de RCC en español. ¿Sí? Por otro lado, el pastor Javier, que también nos ayuda con la predicación, él sirve como voluntario. ¿Por qué les digo esto? Les digo esto doble razón. Porque yo estoy muy agradecido con estos dos hombres que Dios ha levantado en RCC para ayudarme en la predicación y en la enseñanza de la palabra. Estoy muy agradecido con ellos. Y espero que ustedes también lo estén agradecidos. Pero también les menciono que sí, un aplauso. Pero también les menciono que el único asalariado soy yo por esta razón. Porque muchas veces en esta iglesia me han dicho, yo no doy porque esta iglesia tiene todo. ¿Sabe qué va a suceder si usted sigue con esa mentalidad? Un día ya no vamos a tener un Javier y un Henry que nos ayude. Y toda esa carga viene sobre mí. Un día ya no va a poder esta iglesia pagar mi salario porque usted no da, porque usted no toma responsabilidad que le corresponde como hijo de Dios, lo que la palabra enseña. Y en esta iglesia no hablamos de dar dinero, ni de esto, ni del otro. De hecho, hace como 12 meses que no se predica de eso. Pero tiene que usted entender eso, porque el obrero es digno de su salario. ¿Sí? A veces me dicen varios, pastor, ¿y por qué nosotros no hacemos? Porque ustedes, si hiciéramos eso, yo viviera en una caja de basura, porque no se han hecho responsables fiscalmente de esta iglesia. Los que lo han hecho, gracias. Gracias. Y los que no, por favor, ustedes tienen que saber que el daño no lo están haciendo a mí y no lo están haciendo a la iglesia, se lo están haciendo a ustedes mismos, porque Dios bendice al dador alegre. ¿Sí? Porque Dios ahuyenta al devorador cuando nosotros le confiamos a Él. Confía en mí, dice el Señor, y verás cómo yo ahuyento al devorador. Entonces, por eso se los digo. Y gracias, Henry. Gracias porque aunque no se te paga como un pastor, como un obrero, estás ahí con la responsabilidad. Y hay gente hasta que se enoja con Henry. ¿Por qué Henry no está aquí? Es que su trabajo es de lunes a viernes. El sábado y el domingo, él es un voluntario con nosotros.
Gracias. Gracias, hermano Javier, porque él revisa las notas de grupo de vida, él revisa mis sermones para darse cuenta que yo no esté predicando ninguna herejía y también nos ayuda a predicar. Gracias. Gracias por todos los líderes de grupos de vida que enseñan. Gracias por los grupos de crecer que también toman esa responsabilidad. Porque si ustedes no lo estuvieran haciendo, yo tendría que estar haciendo todo eso. Gracias por ser mis manos también, mi boca y mis pies. Gracias. Y por ser la boca y las manos del Señor Jesús. Ustedes también son dignos de honra. Gracias. Entonces, si volvemos al pasaje, vemos en 1 Timoteo 5:19 que Pablo desea que Timoteo tenga claro por qué los ancianos desempeñan una labor demandante en su reputación. ¿Sí? Tiene que tener cuidado cuando surjan ancianos, cuando surjan acusaciones contra ellos. ¿Sí? Se dan cuenta que el trabajo del que está aquí arriba, de los líderes, es muy fuerte. Y Pablo dice, bueno, tenemos que proteger a estas personas porque van a traer acusaciones contra ellas. Y quizás sean nada más de mala voluntad. Entonces Pablo en 1 Timoteo 5:19 dice, no admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. Y esto está basado en el Antiguo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento vemos que cuando traían acusación, tenía que ser por lo menos de 2 o 3 testigos. ¿Sí? Entonces, los ancianos que no están gobernando bien y siguen en pecado, deben de ser reprendidos. Pero, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero aquí donde dice Pablo que no admitas acusación, estas acusaciones solo pueden ser aceptadas cuando hay 2 o 3 personas de testigos. Es decir, que tiene que haber por lo menos 2 o 3 personas dispuestas, si es necesario, y estas son palabras legales las que está usando Pablo aquí. Si usted va a ser un testigo contra un anciano, usted está asumiendo una responsabilidad legal. Aquí, bíblicamente hablando, estas son palabras de corte. Quiere decir, si ustedes estuvieran de acuerdo a ir a la corte y denunciarlos, entonces pueden ser testigos. Si no tienen esa seguridad, no lo pueden ser. Entonces, vemos, esto protege la reputación del anciano. Pero, óigame bien, también deja claro que ser anciano obispo no te hace inmune. No puedes hacer lo que se te dé la gana porque ya sos pastor o porque ya sos predicador o porque ya sos líder de grupo de vida. No, porque ya estás enseñando la palabra. No, todavía tú debes de someterte a la iglesia. Entonces, por eso deja claro en el versículo 20, a los que continúan en pecado, porque hay unos que no se van a querer portar bien, no gobiernan bien, a los que continúan en pecado, dice, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Y esto es difícil, ¿verdad? A nadie le gusta que lo reprendan. Hay veces que le he llamado la atención a la persona y me dicen, mejor me voy de la iglesia. Mi trabajo es hacerlo de todos modos, ¿no? ¿Sí? Pero la Biblia dice que a esos hay que reprenderlos para que los demás tengan temor de pecar. Y no sé por qué aquí dice público, ahorita vemos eso. Los ancianos que no están gobernando bien y siguen en pecado deben de ser reprendidos. Quizás por ser líderes públicos, dice Pablo aquí, que la reprensión debe de ser pública. No sé. O tal vez es porque es con el fin de los que demás lo vean como un ejemplo. Pero quizás Pablo tiene por hecho de que antes de que esta persona es traída públicamente a ser reprendido, que antes ha pasado por el proceso que nos enseña Mateo capítulo 18, ¿verdad? En el versículo 15 al 17, donde dice que si tienes problema con tu hermano, que vayas con él primero, y luego si no te escucha, que lleves 1 o 2 testigos, y si todavía sí, entonces tráelo a la iglesia. Y entonces que se hace público, ¿no? Y luego hay un paso más que lo menciona Pablo anteriormente, cuando él dice, a estos 2 ya los entregué en las manos de Satanás. Eso se llama excomunión, sacarlos de la comunión de la iglesia. Y esto es difícil, ¿verdad? ¿A quién le gustaría que pasar por ese proceso? A nadie, y mucho menos nosotros como pastores no nos gustaría. Por eso tenemos que invertir todas nuestras fuerzas y ustedes tienen que orar también por nosotros para que no tengamos que llegar a esto. Ahora, claro que si después de que aún
de esto no se arrepiente, como lo vimos anteriormente, Pablo dice que deben de ser sacados de la comunión de los creyentes. Les pregunto entonces, ¿será fácil ser pastor? Una vez le pregunté a mi hijo Luca, está ahí atrás, le dije, oye Luca, ¿y tú vas a ser pastor cuando seas grande? Tenía como 12 o 13 años. Me dice, no, Dad, you don't even do anything. No, ni haces nada. Espero que ya haya cambiado su pensar de mí. Pero en todo esto, Pablo exhorta a Timoteo que se guarde de no pecar. O sea, es duro, es difícil, pero guárdate de no pecar. Bien, versículo 21. Te encargo solemnemente, oigan nada más, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin perjuicios y no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Entonces, primeramente Pablo quiere que Timoteo sepa que su cargo es muy importante. Por eso le dice, te encargo solemnemente. El mismo Dios, Jesús y los ángeles son testigos de que Timoteo ha sido advertido de ser justo con todos y no mostrar favoritismo. Oiga, los tres testigos que le trajo Pablo a Timoteo, Dios, Jesucristo y los ángeles, son testigos de que te advertí de que no debes tener favoritismo y que debes de hacer todo, ser justo. Es decir, no porque eres pastor ya, Timoteo, no porque eres obispo, no porque eres anciano o porque eres líder o porque no porque el pastor, el obispo, el anciano, el líder es tu compa, no le vas a corregir. ¿Sí? Aquí no hay cuello. Debe de ser así, ¿no? Es más, es un acto de amor. De que usted pueda también corregirme y de que mis jefes me puedan corregir. Es un acto de amor de ellos hacia mí. ¿Sí? Pero Pablo le dice a Timoteo, por favoritismo, no vayas a dejar de corregir a nadie. Hubo un tiempo que a mí en esta iglesia me acusaron de tener favoritos. ¿Sí? Y era un lío eso. No, que el hermano tal es su favorito. ¿Y saben qué les dije? ¿Saben qué? Yo aquí mi favorito se llama David. Así les dije. No sé si los que están aquí, que estuvieron en ese tiempo, recuerdan. ¿Marisol se recuerda? Sí. ¿Sí? Y me dejaron de molestar. Quizá dijeron, no, si David es el favorito, yo voy a ser súper favorito. Y ahora añadí a otro tremendo a la lista para que digan, no, si ese dormilón es su favorito, yo soy súper favorito. No vamos a decir nombres, ¿verdad? Es broma, pero el punto es que como pastor o obispo, tengo un solemne mandato a no hacer nada con un espíritu de parcialidad. ¿Sí? Como usted me trate, yo lo voy a tratar como Cristo me dijo que yo lo trate. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Lo expliqué bien? Usted me trate como me trate, yo la voy a tratar con el amor que Cristo me ha dicho que yo le trate. ¿Sí? Ahora, también como pastores, ancianos, tenemos la gran responsabilidad de no comisionar a nadie con ligereza. ¿Qué quiere decir eso de comisionar a nadie? No poner las manos sobre nadie y decirle, ok, órale, haz tú la obra. No lo podemos hacer con ligereza. Mire, 1 Timoteo 5:22 dice, no impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. ¿Sí?
Una vez escuché a un pastor que estaba usando esto para decirle a los jóvenes que no pusieran las manos sobre sus novios o sus novias. Eso no tiene nada que ver con esto. Aquí está hablando del liderazgo de la iglesia. ¿Sí? Hay algunos que tienen el ministerio de imposición de manos aquí. Bueno, no aquí, en otros lados. Recuerdo que cuando me contrataron aquí en Rolling Hills, fue con el título de director de ministerios en español, no pastor. ¿Sí? Con el título y con el salario de un director. No como pastor. Y aunque tenía todas las responsabilidades de ser el pastor de este ministerio, no fue hasta 3 años después, en el 2018, cuando fue seleccionado un grupo de búsqueda, tanto de la iglesia en español como de la iglesia en inglés, para que ellos investigaran mi vida, para que investigaran mi teología y para que investigaran mi dedicación al ministerio y así poder afirmar y comisionarme como el pastor de Rolling Hills en español. Usted fue parte de ese grupo, ¿verdad? Entonces, ese proceso se tardó mucho. 3 años, imagínense, para que pudiera llegar a ese punto y tener que no estar recibiendo el salario de un pastor. Pero pasó todo ese tiempo, me afectó económicamente, pero estoy orgulloso de poder decir que pasé el proceso y fui encontrado fiel al llamado de Dios a esta iglesia. Creo que de esa forma, el liderazgo de la iglesia, ellos hicieron todo lo posible para no compartir responsabilidad de mis pecados. Es decir, ellos hicieron todo en su capacidad para asegurarse que estaban tomando la decisión correcta sobre mi persona y eso los guarda de pecado delante de Dios. Ahora, claro, que aunque se haga ese tipo de procesos, siempre existirá la posibilidad de que un comité se equivoque. Y también nos ha pasado en esta iglesia. En este caso, Timoteo se puede llegar a equivocar, pero en su proceso de selección de los obispos o ancianos. Pero Pablo le va a decir algo para confortar su corazón. Yo pienso que he sido diligente en esto. Y acepto que también me he equivocado como pastor de esta iglesia. Me gustaría decir que nunca fue así. Que todos los líderes que yo he escogido, todos siguen sirviendo en esta iglesia. Pero no es así. Perdónenme. Pero sepan que no fue por falta de diligencia. Quizá fue más bien por exceso de confianza, por exceso de amor, por exceso de mi amor a capacitar y levantar nuevos líderes. Miren lo que dice Pablo a Timoteo para consolarlo. Y yo lo tomo para mí también. 1 Timoteo 5:24, Pablo le dice, mira Timoteo, los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas nuevas, las buenas obras son evidentes y las que no lo son no se pueden ocultar. Es decir, hay pecados que se notan desde lejos. La gente ya sabe que está mal. Pero hay otros que son muy sutiles, que no se ven de inmediato, pero tarde o temprano salen a la luz. Lo mismo pasa con las buenas obras. Algunas son visibles al instante y otras no tanto. Pero nada permanece escondido por siempre. Todo termina hablando por sí mismo. Entonces, la labor de Timoteo como líder y mi labor en esta congregación es asegurarme y ser diligente en la labor de escoger en el proceso, de escoger ancianos o pastores o predicadores o maestros. Pero después de indagar y asegurarme y ser fidedigno a este proceso, también tengo que confiar que quizás algo
no se va a saber. Que quizás algo está mal y yo no puedo hacer nada al respecto. Pero yo voy a confiar en el proceso. En todo eso debemos de confiar en el hecho de que Timoteo fue fiel al proceso, de que fuimos fieles al proceso y que Dios ha de encargarse de lo demás. Ahora, noten que no hablé del versículo 23 donde le dice Pablo a Timoteo, oye, échate un poquito de vino, no tomes solo agua. Donde dice, ya no bebas agua sola, sino usa un poquito de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Qué pasó, Carlos? Solo agua me trae. Lo dejé al final y no lo puse dentro de lo que estamos hablando porque muchos teólogos y muchos eruditos piensan que esto es un punto que Pablo hace aparte, un punto y aparte. Oye, cuídate de tu salud, ¿verdad? Eso es lo que la mayoría de los eruditos creen. Pero si vamos un poquito más, yo tengo mis dudas, porque si estudiamos un poquito más a fondo y vemos el contexto en lo que se está diciendo todo esto, vemos que Pablo ha sido muy específico con cada cosa que le ha dicho a Timoteo. Entonces, esto tiene que tener algo más detrás. La razón por la que el Pablo le dice a Timoteo que no tome solo agua, sino que tome un poquito de vino. Y mire, yo creo que tiene que ver con el hilo de los falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Si recuerdan, anteriormente nos dimos cuenta que esos maestros, los falsos maestros, enseñaban que la gente se tenía que abstener de casarse y de comer comidas. ¿Se recuerdan eso? O sea, su base en su creencia era la abstenencia. ¿Sí? Esa abstenencia se llama ascetismo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la definición de eso? Es alguien, el que practica el ascetismo, es alguien al cual practica una gran abnegación y austeridades y se abstiene de comidas y placeres mundanos, entre comillas, ¿verdad? Especialmente por razones religiosas. Entonces, hay gente que dice, yo no tomo, porque eso es del diablo. Yo no bailo, pero bien que te baila la lengua. Entonces, quizás de cierta forma, esto se había ya introducido tanto que Timoteo, para no meterse en problemas con la gente que lo juzgara, se abstenía de tomar. Él no tenía que abstenerse de tomar. De hecho, por cultura, no era algo normal que se absteniera de tomar un poco de vino. ¿Sí? Pero quizás lo estaba haciendo para quedar bien con aquellos que tenían esas ideas ascetistas. ¿Sí? No, es que para quedar bien con el hermano, no. Tal vez para no hacerte pecar, sí voy a dejar de hacer ciertas cosas. Pero no para quedar bien contigo, nunca. Para no hacerte pecar, sí. Y Pablo quizás es lo que está diciendo a Timoteo. Hey, Timoteo, cuídate con eso, ¿eh? Cuídate con eso, porque no sea que tú caigas en el mismo error. Bueno, esa es locura mía, lo pueden verificar si quieren, pero tiene que ver con el contexto. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿por qué Timoteo se está absteniendo? Y esa es la pregunta que usted se va a quedar, que va a quedar con usted. Les dejo 3 enseñanzas claves porque ya me están diciendo que se acabó el tiempo. 3 claves. Primero, honra a quienes gobiernan bien. Los ancianos que sirven con integridad y pasión merecen respeto doble. Si enseñan y predican, aún más. El ministerio es demandante, pero es valioso. Aprendamos a valorar a quienes tanto dan por nosotros. Número 2, la corrección también es amor. ¿Recuerda cuando sus papás los agarraban con el cincho? Órale, te doy porque te quiero. No sentía que nos queríamos, no sentíamos que nos quería mucho, ¿verdad, mamá? Esta es mi mamá. Mi mamá me quería mucho. La corrección también es amor. Los líderes no son intocables. Si hay pecado persistente, debe de corregirse públicamente.
no por humillar a nadie, sino por proteger la iglesia y motivar a todos a vivir en reverencia a Dios. Y número 3, la verdad no se puede esconder. Aunque no siempre veamos lo que ocurre tras bambalinas, Dios saca todo a la luz. Las buenas obras y los pecados ocultos tarde o temprano se van a revelar. Hermanos, los dejo con esta exhortación. El llamado al liderazgo es sagrado. Sepan que en esta iglesia estamos conscientes de esta verdad. Ayer alguien publicó este slide en WhatsApp. Ahí está. Dice, "Do you trust your leader?" Y yo respondí, espero que sí. ¿Confías en tu líder? Espero que sí. O por lo menos, confíen en esto, que estoy sirviendo como su líder es porque he pasado el proceso. He pagado el precio y he sido afirmado por el liderazgo de esta iglesia y es por la misericordia de Dios. De la misma manera, los líderes que hoy sirven en este ministerio han pasado por el proceso, han sido aprobados. Confíen en eso y hónrenlos, sus líderes de grupo de vida, sus líderes de crecer, los líderes de ministerio en esta iglesia. Honremos a quienes lo ejercen el llamado al liderazgo con fidelidad, pero también seamos firmes en corregir con justicia. Que la pureza no se mida por apariencias externas, sino por obediencia a la palabra. Dios es testigo de nuestra integridad. Vivamos con temor, gracia y verdad. Que el Señor me los bendiga. Nos ponemos de pie, vamos a orar y recibimos la bendición de nuestro hermano Javier en Zoom. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque así como Pablo dejó estas palabras para Timoteo, nosotros también las recibimos para practicar honra a nuestros ancianos, Señor, y también